¿Qué tal amigos? Bienvenidos al análisis de la quiniela Pro Gol 2004. La bolsa acumulada es de 7.200.000 pesos. El partido que abrirá esta quiniela es el encuentro entre Estados Unidos y México que se llevará a cabo el día 6 de septiembre a las 7:30 de la noche. Y el que lo cerrará será el partido de Toluca y Tigres de la Liga Femenil el día 9 de septiembre a las 5 de la tarde. Sin más, comencemos con el análisis. El primer partido es entre Estados Unidos y México. Estados Unidos en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y una sola derrota, siendo una derrota contra México su resultado más reciente. México, por su parte, acumula 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 partidos. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance en los últimos 5 encuentros le favorece a México con 2 victorias. Hay 2 empates y una sola victoria de Estados Unidos. Cabe mencionar que este encuentro se llevará a cabo en Estados Unidos. Las casas de apuestas dan favorito a México. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de México. El segundo encuentro es entre Brasil y Colombia. Este encuentro se llevará a cabo en Estados Unidos. Brasil en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 empates, siendo una victoria contra Perú que fue en la final de la Copa América su resultado más reciente. Colombia por su parte acumula 4 victorias y un solo empate en sus últimos 5 partidos, siendo el empate en tiempo regular contra Chile su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece a Brasil con 3 victorias, hay un empate y una sola victoria de Colombia. En las casas de apuestas dan muy favorito a Brasil. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Colombia. El tercer partido corresponde al clásico entre Chivas y América. Este encuentro se llevará a cabo en Estados Unidos y es un amistoso. Chivas en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un solo empate, siendo este empate el más reciente fue contra Cruz Azul. Cabe mencionar que Chivas tiene un partido el día miércoles correspondiente a la Copa MX contra Correcaminos. América, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula 3 empates, una victoria y una sola derrota, siendo la derrota contra Atlas su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance en los últimos 5 partidos le favorece totalmente al América con 3 victorias y hay 2 empates. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El cuarto partido corresponde al encuentro entre Alebrijes y Toluca, esto correspondiente a la Copa MX. Alebrijes en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, una derrota y un empate, siendo este empate el más reciente y fue contra Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, por su parte, acumula 3 derrotas, una victoria y un solo empate, siendo una derrota contra Pumas su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos únicamente se han enfrentado en 3 ocasiones, donde Toluca se adjudicó las 3 victorias. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Toluca. El quinto partido corresponde al encuentro entre Serbia y Portugal. Este encuentro es en el marco de la clasificatoria a la Eurocopa. Estos equipos están en el grupo B, que lo encabeza Ucrania con 10 puntos. Serbia es tercero con 4 puntos y Portugal es cuarto con 2 puntos. Cabe mencionar que Portugal tiene 2 partidos menos, a diferencia de Ucrania, y un partido menos a diferencia de Serbia. Serbia en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, siendo una victoria contra Lituania su resultado más reciente. Portugal por su parte acumula 2 victorias y 3 empates, siendo la victoria contra Holanda en la final de la Copa de Naciones su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece a Portugal con 2 victorias y hay 3 empates. En las casas de apuestas dan favorito a Portugal. Nuestro pronóstico para este encuentro, y debido a que Portugal ya debe de ponerse vivo para ponerse en los primeros lugares del grupo, es una victoria de Portugal. El sexto partido también corresponde a la clasificatoria para la Eurocopa. El encuentro es entre Hungría y Eslovaquia. Estos equipos se encuentran en el grupo E. Hungría es líder del grupo con 9 puntos y Eslovaquia es segundo con 6 puntos. Cabe mencionar que Eslovaquia tiene un partido menos que Hungría. Hungría en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y una sola derrota, siendo una victoria contra Gales su resultado más reciente. Cabe mencionar que Hungría juega el día jueves un amistoso contra Montenegro. Eslovaquia, por su parte, acumula 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos, siendo una victoria contra Azerbaiyán su resultado más reciente. Y Eslovaquia juega el día viernes correspondiente a igual un partido de la clasificatoria para la Eurocopa contra Croacia. En los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece a Eslovaquia con una victoria y hay un empate. En las casas de apuestas dan ligeramente favorito al local.
Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. Y seguimos con la clasificatoria para la Eurocopa. El séptimo partido es entre Eslovenia e Israel. Estos están en el grupo G. Israel es segundo con 7 puntos, mientras que Eslovenia es cuarto con 5 puntos. Eslovenia en sus últimos 5 partidos acumula 3 empates, una derrota y una sola victoria, siendo una victoria contra Letonia su resultado más reciente. Cabe mencionar que el día viernes tiene un partido contra Polonia correspondiente a la clasificatoria para la Eurocopa. Eslovenia como local en sus últimos 5 partidos acumula 3 empates y 2 derrotas. Israel por su parte en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un solo empate, siendo una derrota contra Polonia su resultado más reciente. Y el día jueves juega contra Macedonia también correspondiente a la clasificatoria para la Eurocopa. Como visitante, Israel acumula 4 derrotas y una sola victoria que fue contra Letonia. Y en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece a Eslovenia con una sola victoria y hay 3 empates. Cabe mencionar que realmente no se han enfrentado continuamente. En las casas de apuestas dan ligeramente favorito al local que es Eslovenia. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Eslovenia. El octavo partido es entre Curazao y Haití. Esto es correspondiente a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ambos equipos se encuentran en el grupo D y lo comparten con Costa Rica. Esta es la primera jornada del grupo. Curazao en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, 2 derrotas y una sola victoria, siendo una derrota contra Estados Unidos su resultado más reciente. Curazao en sus últimos 5 partidos como local acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota. Haití, por su parte, en sus últimos 5 encuentros acumula 4 victorias y un empate, siendo el empate contra México su resultado más reciente. Cabe mencionar lo que fue en tiempo regular. Finalmente se definió a favor de México en el agregado. Haití como visitante acumula 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece a Haití con una victoria y hay un empate. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Haití. Para el noveno partido nos vamos a Brasileirao. El encuentro es entre Internacional de Porto Alegre y Sao Paulo. Internacional de Porto Alegre en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate, siendo una victoria contra Botafogo su resultado más reciente. Cabe mencionar que el día miércoles juega contra el Cruzeiro, esto correspondiente a la Copa de Brasil. El global del partido le favorece a Internacional con 1-0. Internacional de Porto Alegre como local en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 empates. Sao Paulo por su parte en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo un empate el más reciente fue contra el Gremio. Como visitante acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, que fue la más reciente y fue contra Vasco. Y en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance en los últimos 5 encuentros le favorece al Internacional con 2 victorias, hay 2 empates y una sola victoria para Sao Paulo, que fue en el 2015. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Internacional de Porto Alegre. El décimo partido es entre Cruzeiro y Gremio. Cruzeiro se encuentra en la posición 16 con 18 puntos, mientras que Gremio se encuentra en la 11 con 22 puntos. Cruzeiro en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, siendo una victoria contra el Vasco da Gama su resultado más reciente. Cabe mencionar que jugará el día miércoles contra el Internacional de Porto Alegre, esto correspondiente a la Copa Brasileña. En el global, Cruzeiro va abajo en el marcador por un gol. Cruzeiro en la Liga Brasileña es el 14º mejor local, ya que de 8 partidos disputados ha ganado 4, empatado 2 y perdido 2. Y en sus últimos 5 partidos como local acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Gremio por su parte acumula 2 empates, 2 victorias y una sola derrota en sus últimos 5 partidos, siendo un empate contra Sao Paulo su resultado más reciente. Y jugará el día miércoles también correspondiente a la Copa Brasileña contra el Atlético Paranaense. Gremio va arriba en el marcador global con 2-1. Como visitante, Gremio es el noveno mejor de la liga, ya que de 9 partidos jugados acumula una victoria, 5 empates y 3 derrotas, donde en sus últimos 5 partidos como visitante acumula 3 empates, una derrota y una sola victoria, que es la más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance en los últimos 5 encuentros le favorece a Gremio con 2 victorias, hay una victoria para Cruzeiro y 2 empates. Las casas de apuestas dan ligeramente favorita a Cruzeiro. Nuestro pronóstico para este encuentro
es un empate. En el 11º partido seguimos con el Brasileirao. El encuentro es entre el CSA y el Chapecoense. CSA se encuentra en la posición 19 con 12 puntos, mientras que el Chapecoense se encuentra en la 17 con 14 puntos. CSA en sus últimos 5 partidos acumula 2 derrotas, 2 empates y una sola victoria, siendo una derrota contra Bahía su resultado más reciente. Como local, el CSA es uno de los peores locales en el torneo, ya que de 9 partidos acumula una sola victoria, 4 empates y 4 derrotas. Y en sus últimos 5 partidos como local acumula 2 empates y 3 derrotas. El Chapecoense por su parte acumula 2 derrotas, 2 empates y una sola victoria, siendo una derrota contra Santos su resultado más reciente. Y como visitante es el 13º mejor visitante del torneo, ya que de 8 partidos acumula una victoria, 2 empates y 5 derrotas. En sus últimos 5 partidos como visitante acumula 3 derrotas y 2 empates. En las casas de apuestas dan ligeramente favorito al local, que es CSA. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Chapecoense. El 12º partido corresponde a la segunda división española. El encuentro es entre el Girona y el Rayo Vallecano. Este partido es correspondiente a la 4ª jornada. El Rayo Vallecano se encuentra en la 7ª posición con 5 puntos, mientras que el Girona se encuentra en la 11 con 4 puntos. Girona en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, 2 derrotas y una sola victoria, siendo una victoria contra el Málaga su resultado más reciente. Como local, el Girona en sus 2 partidos jugados acumula una victoria y un empate. El Rayo Vallecano por su parte acumula 3 empates, una derrota y una sola victoria, siendo esta victoria la más reciente y fue contra el Deportivo La Coruña. Como visitante, el Rayo Vallecano ha empatado su único partido como visitante. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece a Rayo Vallecano con 3 victorias y hay 2 victorias por parte del Girona. En las casas de apuestas dan favorito al Girona. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El penúltimo partido es entre el Alcorcón y el Zaragoza. Alcorcón se encuentra en la 5ª posición con 6 puntos, mientras que Zaragoza se encuentra en la 4ª con 7 puntos. Alcorcón en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate, siendo una victoria contra Lugo su resultado más reciente. Como local ha ganado los 2 partidos que ha disputado como local. El Zaragoza por su parte acumula 2 empates, 2 victorias y una derrota, siendo una victoria contra el Elche su resultado más reciente. Y como visitante ha empatado su único partido. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos en los últimos 5 partidos, el balance le favorece totalmente al Alcorcón con 3 victorias y hay 2 empates. En las casas de apuestas dan favorito al local, que es el Alcorcón. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del visitante, gana Zaragoza. Finalmente, el último encuentro de la quiniela corresponde a la Liga Femenil. El encuentro es entre Toluca y Tigres. Toluca se encuentra en la 5ª posición con 14 puntos, mientras que Tigres se encuentra en la 3ª con 15. Toluca en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, 2 victorias y una sola derrota, siendo un empate contra Veracruz su resultado más reciente. Como local, Toluca se encuentra como el 13º mejor local, ya que de 3 partidos disputados acumula una victoria, un empate y una derrota. Tigres por su parte en sus últimos 5 encuentros acumula 3 victorias y 2 empates, siendo una victoria contra Monterrey su resultado más reciente. Como visitante, Tigres es el 8º mejor visitante, ya que de 3 partidos acumula una victoria y 2 empates. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Tigres.